Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias. Londres y París quieren armar a Kiev con una bomba nuclear o al menos una bomba sucia. Así lo denuncia la inteligencia rusa. Desde Moscú subrayan que Zelensky no ha ocultado su intento de readquirir dichas armas en los últimos años. Advierten que la posible transferencia de este tipo de arsenal peligroso a Ucrania puede llevar a una guerra nuclear. De ello y más conversamos junto a Aliana Nieves. ¿Qué tal, Aliana? Tú tienes los detalles. ¿Qué tal, Mauricio? Así es. A 4 años del inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, desde Moscú advierten que Londres y París estarían planeando la entrega de armamento atómico, tú lo has dicho, de arsenal nuclear a Kiev. Aquí lo vemos. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia alerta que Londres y París se preparan para armar a Ucrania con este tipo de arsenal. Incluso estarían dispuestos a pasar una bomba sucia, muy similar a la nuclear, en caso de que esto no se logre concretar. Las élites no están dispuestas a aceptar la derrota, denuncian desde Moscú. Vamos a escuchar cómo lo explican las autoridades rusas. Incluso se entiende que la adquisición de armas nucleares por parte de Ucrania debería presentarse como un desarrollo propio, aunque sin duda los ucranianos no tienen capacidad para un desarrollo independiente sin ayuda externa. Ucrania no ha ocultado su intención de readquirir armas nucleares en los últimos años. Cabe destacar que, pocos días antes del inicio de la operación militar especial en febrero de 2022, el presidente ucraniano Zelensky, en su intervención en la conferencia de Múnich, declaró abiertamente la intención de las autoridades ucranianas de hacerlo. Ahí escuchábamos cómo detallaban esta información, Mauricio. Hay que decir que desde el Consejo de la Federación se han dirigido a diferentes instancias multilaterales internacionales para que se investigue esta determinación de parte de los gobiernos europeos. Dicen que la ONU debe estar al tanto de esta situación. También se han dirigido a los órganos legislativos de Reino Unido, y es que, según explican los senadores, en este caso de Rusia, estaría en peligro también el pueblo de Francia y de Reino Unido, ya que la doctrina militar de Rusia indica que cualquier país que ponga en riesgo la integridad territorial de Rusia, la estatalidad, también sufriría las consecuencias de estas acciones. El punto es que no es primera vez que el régimen de Zelensky ha insistido en esta idea de adquirir armamento nuclear, incluso durante la operación militar especial. Sí, lo decía Kozachov en esas declaraciones que habíamos escuchado hace algunos instantes, y es que Zelensky lo ha dicho en reiteradas ocasiones. ¿Qué misiles pueden detener a los misiles nucleares rusos? Es una pregunta retórica, dice el líder del régimen de Kiev. Hagamos lo siguiente, devuélvanos las armas nucleares, ha dicho Zelensky en reiteradas ocasiones, como veníamos diciendo. Devuélvanos, ¿por qué? Porque Ucrania se las entregó después de la firma del Tratado de Budapest en 1994. A ello, el presidente ruso ha respondido en noviembre del 2024: si el país con el que esencialmente estamos luchando se convierte en una potencia nuclear, utilizaremos todos los métodos, todos, subraya el mandatario ruso, para defendernos. Recordemos entonces que desde Kiev acusan a Rusia de estar violando ese Tratado de Budapest del año 1994, a través del cual Ucrania se deshacía de sus armas nucleares heredadas de la época soviética, recordemos, a cambio de ciertas garantías de seguridad para su territorio. Desde Kiev acusan a Moscú de violar estas garantías, y desde Rusia responden que la OTAN ha violado también numerosos acuerdos expandiéndose hacia el este, y que Kiev ha hecho lo propio. Al acusar a Rusia de violar el memorándum de Budapest, por alguna razón omiten mencionar el sabotaje que se ha prolongado durante años a este documento bilateral fundamental entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania estaban vinculadas por un documento legal más importante que Ucrania violó sistemáticamente antes del inicio de la operación militar especial: el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre la Federación de Rusia y Ucrania. Y la expansión desenfrenada del espacio geopolítico de la OTAN hasta nuestras fronteras, incluida Ucrania, se convirtió en una de las causas fundamentales del conflicto. Sin abordar esto, su resolución es imposible. El punto es que esta idea de París y Londres de suministrar eventualmente armamento nuclear a Kiev no es el único punto de inflexión que tensiona el conflicto. Los europeos están empeñados en ese
en ese punto, ¿no? Así es, Londres es una de las partes más beligerantes en esta situación. Ellos también indican que como parte de la fuerza multinacional para Ucrania ya está en funcionamiento un puesto de mando de 70 personas y los preparativos para la inversión de 270 millones de dólares en ayuda militar, en logística militar para Ucrania. Recordemos además que desde Reino Unido y Francia están buscando que luego de la firma de la paz entre Rusia y Ucrania se instalen en territorio ucraniano tropas de estos dos países, algo que Rusia ya ha advertido que sería inaceptable. En cualquier caso, Mauricio, como decíamos, se cumplen 4 años del inicio de la operación militar. Hasta Kiev han llegado altos cargos europeos. Aquí vemos a Ursula von der Leyen descendiendo de un tren que la ha llevado hasta el territorio ucraniano, recibiendo un ramo de flores. Muy sonriente la alto cargo europea, llegando al territorio ucraniano justo cuando se cumplen 4 años. Veremos qué declaraciones pronuncia, qué tipo de reacciones mediáticas también habrá a esta visita. Sin duda, información, un día emblemático con información bastante importante que nos lleva a profundizar, como siempre. Vamos a abordar este tema con el periodista, él es miembro de la Red de Intelectuales y Artistas de Defensa de la Humanidad, Chema Sánchez. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en el informativo. Este punto, Londres y París planifican, según la inteligencia rusa, suministrar armamento a Kiev, tensionar más el conflicto. ¿Qué objetivo se persigue? Bueno, efectivamente el objetivo es el mismo desde el primer día, ¿no? Ya son cerca de 1.500 días de operación de desnazificación que se ha reconvertido en guerra total encubierta de la OTAN y Europa contra Rusia. El informe de Rand Corporation ya pues develó que era esa la intención desde más allá del 2016-17 y bueno, pues están actuando todos ellos como proxies del imperialismo estadounidense, ¿no? O sea que los documentos de Estrategia de Seguridad Nacional del 2025 y del 2026 y los discursos de Marco Rubio allí en Europa o lo que se habla en sus think tanks demuestran cada día esa disposición a retomar una hegemonía imperialista y a utilizar a Europa como arma de agresión, como proxy de agresión. Realmente lo que sí que hay que ver es que Francia e Inglaterra, que acudieron, no sé si en el mismo tren de Ursula von der Leyen, es el tren ese del polvo blanco que pillaron a los mandatarios de ambos sitios, pero bueno, seriamente esta gente está como si verdaderamente no estuviera en sus cabales, como si tuviera algún tipo de droga adormecedora, porque no están despertando una realidad, y la realidad es que se están metiendo verdaderamente en una profecía autocumplida de una guerra total de Europa una vez más, contra Rusia. Chema, en este sentido vemos que incluso Estados Unidos reconoce la inviabilidad de seguir apoyando a Kiev en el conflicto, aunque lo siga haciendo de diversa manera. Lo cierto es que el apoyo económico sí ha disminuido según las cifras más recientes. Europa apuesta por la escalada, incluso con operaciones encubiertas como esta que ha destapado Rusia de la entrega de armamento nuclear. ¿A qué puede llevar todo esto? ¿En qué puede desembocar esta situación? Bueno, la disminución de ese dinero en realidad por parte de Estados Unidos está dentro de los planes. En esta estrategia del 2026, Seguridad Nacional de Estados Unidos deja claro que hay que hacer reparto de cargas y lo que está haciendo es poniendo en posición más bélica a Europa para que asuman de cara a sus ciudadanos que están ayudando a Ucrania y que tienen que invertir más. Y realmente lo que está haciéndose es obedeciendo el guión del imperio, de que ellos son los que tienen que hacer el coste, superar el coste o asumir el coste de esa seguridad colectiva. Bueno, lo que sí que... ¿A qué nos lleva esto? Pues yo recordaría ahora las palabras de hace no mucho de Karaganov, que hablaba de que quizás Europa no acaba de despertar de ese marasmo en el que está metido el pueblo, sobre todo los pueblos de Europa, porque los gobernantes está claro que saben lo que están haciendo, pero sus pueblos cooptados por esa desinformación deberían despertar, y Karaganov propone que, pues igual que se entró al final sin remedio en Donbass para poder salvar a la población y a ese pueblo ruso y hacer la operación de desnazificación con prevención a algo que venía ya, que era la invasión precisamente de Europa con Ucrania hacia Rusia. Lo que se está haciendo es aquí también proponiendo desde Karaganov que igual deberíamos ver si algún misil de verdad impacta en esos centros de mando militar que hay en Europa y que están haciendo
este daño, porque la guerra ellos la tienen prevista, la tienen avanzada, la tienen clara. Y si esto va a ser así, quizás habrá llegado un momento en el que tenga que Rusia reaccionar. Esto llevaría realmente a una reacción que, aunque fuera medida con armas hipersónicas, con armas no nucleares, sino estratégicas, bueno, pero podría evidentemente llevar a un punto de escalada que nunca se sabe dónde puede acabar. De ahí la paciencia estratégica y táctica de Rusia, que debemos agradecer toda la humanidad, pero también debemos entender toda la humanidad que en este paso, si llegamos tarde a vencer al imperio, lo que pasa es que la humanidad sufrirá otra derrota terrible, terrible. Sin duda, le agradecemos por su análisis, también a ti por todos esos datos.